el corte aquí y marcamos el encroche. Quiere decir, el encroche que se refiere justamente a cuánto nosotros vamos a hacer. Si lo vemos esta imagen aquí, o sea, cuánto vamos a tener que cortar aquí, de tal manera de que este talud, que ya estaba compactado 3 en 1, acá hay ese margen de mínimo 0.50 metros. ¿Para qué? Para asegurar la compactación. Justamente, porque si le damos al límite, podemos trabajar acá, no aseguramos, acá generaríamos un plano de debilidad. Tenemos Entonces, que siempre marcar cortar, el encroche. siempre tiene que sí, cortar. Vamos en horizontal. Conformamos nuestras capas justamente de 0.30 centímetros, sacamos nuestro ensayo. Para el siguiente capa vamos así, ¿no? Otra vez encroche, en horizontal. Sino que, ¿por qué queremos intentar en talud? Yeah. Porque cuando terminamos, lo que le explicaba el ingeniero de control de calidad, nosotros le damos acá holgura ¿cuánto? 0.50 a 0.60. ¿Por qué? Claro, porque terminado esto, para juntar estos de acá. Pero acá vuelta hay mucha pérdida de material ya compactado otra vez, ¿no? En cierta manera. Es muy diferente a si lleváramos inclinado, sí vamos a perfilar, pero el material va a ser menos, ¿no? O sea, si crecemos en capas así, y va a ser el material va a ser menos. Claro, pero acá nosotros como geotecnia siempre damos el tema de que justamente en el tema de humedad, nosotros nos manda que debe ser, por ejemplo, nuestro Proctor en relave, para Proctor de relave básicamente está entre estos rangos, entre 10 hasta 14 como máximo, por ciento. Nuestro grado de humedad, o sea, dependiendo de qué también. De este material que usted ha visto ahorita aquí acumulado, todo esto que está por aquí. Ya todo nosotros sacamos Proctor de control, quiere decir hacemos un muestreo acá en espiral, básicamente, o el otro método que es justamente como el coneo nada más, ¿no? Introducimos como un tubo, digamos, un tubular, metemos y extraemos el material. Lo que sale eso, ¿para qué? Para ver con cuánta humedad está aquí y de acuerdo a eso lo llevamos a la capa, que el procedimiento en realidad debería ser de los hidrociclones directo a la capa. O sea, como le digo, para aprovechar y acelerar, jalamos de acá, ¿no? O sea, por ahorita. Ya, o sea, ¿con cuánto de humedad debe estar esta parte? Entre estos rangos. 10 y 14. Claro, mi Proctor puede salirme 10.6, como 14 o 13.6, algo así, ¿no? 12. A cualquier, por ejemplo, si acá digamos que está en un 10%, acá no sé, en un 13.6%, yo digo, a ver, este material necesita menos agua, entonces este lo traslado aquí. ¿Por qué? Porque van a ser menos viajes de cisterna y más rápido empezar con los rodillos. Y esto de acá lo dejo para mis áreas más arriba ya, justamente, ¿no? Porque voy a necesitar más cisterna. Si, por ejemplo, en esta época de estiaje y está soleando, esto si lo dejan un poco tiempo, esto va a bajar. No, claro, esto es cuestión de días nada más. O sea, armo mi plan estratégico. ¿Por qué? Porque como le decía, a veces tengo recrecimiento, ahorita dique frontal, ahorita estamos pasivos en el recrecimiento. Después atacamos varios frentes, dique dique oeste, zanjas de coronación, y las zanjas también van con relave. O sea, esto va a desaparecer sí o sí rápido. Sí o sí va a desaparecer rápido, sino que como le digo, ahorita estamos empezando masivo esto, de ahí nuestras capas van a ir toditas así en horizontal, ¿no? Como se le explicó ya, o sea, este anterior sí ha tenido desmonte, relave, desmonte. Este nuevo estudio, la 45-25, sí nos dice relave grueso todo. ¿Cuáles son las características de esto? O sea, hasta 45, pero ¿desde qué cota? Desde esta. Desde 1,5 metros. 1,5 metros, full relave grueso. Full relave grueso. Y todo el perímetro vamos a recrecer a la 45-27. Eso sí es en todos los estribos. Ahora, lo que entiendo yo, presten favor. Su proceso es, aquí tienen voy a dibujar toda la relavera, ¿no? Y aquí el agua, tiene espejo de agua, área de pondaje, ¿no? Claro. Y aquí tienen una parte donde ustedes están disponiendo. Aquí está 1, 2, 3 hidrociclones. Prácticamente su conformación de dique es 3 etapas. Entiendo, primera etapa, segunda etapa y tercera.
Así Claro. es. Por ahorita estamos teniendo bastante movimiento de material, lo cual no debimos de aquí a aquí. ¿Por qué? Sino que, como le mencionaba, al haber terminado el recrecimiento nos ganó, digamos, el tiempo. Por eso es que lo que ya se acumuló aquí, lo hemos traído aquí para de una vez empezar a esto. ¿Por qué? No podíamos empezar mientras no nos daban el tema de la funcionalidad de la 4523.5. Entonces estuvimos parados, ¿no? Pero dijimos, vamos ya moviendo este material aquí y de acá es más fácil acá. Pero no se va a hacer ese procedimiento como le decía. Claro, el procedimiento Terminado correcto, este ¿cuál material, sería? esto A de ver, acá, ya. justamente lo que vamos a hacer es, de este hidrociclón, justamente de la muestra Under 1, Under 2, Ya. lo cual no debe superar, debe ser menor al 25% de gruesos. Hacemos un blending. La excavadora a veces carga de este punto dos napones, digamos, de esta uno. Carga el volquete. Y el volquete va a venir para acá, directo a la capa. Si usted se da cuenta, acá en el estribo nosotros ya tenemos un acceso construido. Y hay un acceso. Y acá también. Acá también, ahí también tiene. Correcto. Entonces, vamos a hacer ciclo. Los volquetes de acá vienen, dejan a las capas, vuelven a salir por acá, circuito, ¿no? Y dependiendo de en qué capa estemos, cuando estemos aquí, vamos a hacer otra vez circuito inverso, justamente. O sea, ya prácticamente esto va a ser por un mes más, un mes y medio. Correcto, esto hemos tenido un costo adicional innecesario por el tema de que no nos salía la resolución todavía. Hasta que pase la inspección prácticamente. Correcto, también, todo ese tema, ¿no? De ver a esto, porque no podemos empezar sin que se compruebe primero lo que ya se nos aprobó, ¿no? La 4523. Claro. Y ese es el tema. Y como le decía en geotecnia, siempre muestreamos eso porque nosotros tenemos un alimentador que es el FIT. Acá viene todo el relave de planta. Esto viene mediante tubería de 10, justamente, de 10 pulgadas. Y de acá a lo que usted ha visto. Si esto de acá es el vaso, digamos, ponemos aquí. Lo que usted ha visto son los dos hidrociclones acá justamente descargando, ¿no? Acá todo el tema del, digámoslo así, bueno, del relave que va formando los montículos, justamente. Acá nosotros mostramos el under, quiere decir relave grueso, lo que va para las capas de conformación. Como le mencionaba, esto no debe pasar el 25%, justamente decimos, ¿no? ¿Y el over? El over, sí, esto de acá una vez que lo selecciona, esto nosotros tenemos acá como una malla instalada interna, ¿no? Es nuestro apex. Ahorita nuestro apex es de 2.5 pulgadas también. Lo regulamos entre 2 a 3 pulgadas, ¿de acuerdo? A 3 pulgadas, por ejemplo, a 2 a veces nos arroja hasta 9-11% de finos. En 3% hemos llegado hasta 21%, que estamos todavía dentro del rango. Hacemos este plan estratégico, ¿para qué? Para ver el tema del blending y cómo van a ir las capas y cómo es la humedad. ¿Por qué? Porque también acá hay otro tema. O sea, nosotros hacemos el ensayo, nos lo validan. Este material, para llevarlo aquí a las capas, tenemos que controlar su humedad, ¿no? Siempre. Por eso es que el laboratorio siempre está, digamos, presentes con el Speedy o cocina eléctrica también para poder sacar el tema de la humedad. Si nuestro proctor, digamos, mandara una densidad en relave, nuestra especificación nos dice que la densidad mínima justamente es 1.8. Menor a eso no se aprueba, no es un material válido. Y en el tema de humedad, sí, mayor también a 8%, ¿no? Pero en el tema de humedad, supongamos que nuestro proctor nos salió 12.4%. En la capa ya compactada, mínimo, cuando hacemos el ensayo de cono de arena, debe estar en más o menos 2%. Si la capa registrara un 10.2%, automáticamente queda desaprobada la capa. La humedad en un 10.2%. Está, porque solo es más o menos 2%. Y este tema, ¿quién lo ve? Control de calidad y control de aseguramiento. Si ya nos ven con esta humedad, nos desaprueban la capa. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Regar, de acuerdo a las recomendaciones justamente de QC, regar y volver a compactar, ¿no? Ahora, si superara el 2% y esto fuera, digamos, un 15.2, ahí sí ya no hay medida porque el material está muy saturado. ¿Qué se tiene que hacer? Es clarificar. Sacamos todo este material y reemplazamos por uno nuevo, controlando la humedad. Por eso es que la participación de nosotros como Geotecnia y Laboratorio de Suelos es
al inicio de la compactación y a 2 ciclos antes de terminar la A 2 compactación. ciclos. Y no debe pasar de 98% de No, el mínimo 95% de grado de compactación. Y el Mínimo. máximo 98%. No, el máximo hasta 100% podemos Hasta llegar, 100. pero bajar de este nivel no podemos. O sea, nuestras capas pueden ser desaprobadas por humedad o por grado de compactación, justamente. Estos dos Que sean menores a... Pero ahí cuando conversábamos decías que si pasaban unas 8 o 9 veces ya el grado ya no había compactación. O sea, eso se vio cuando utilizábamos justamente los rodillos de 19 toneladas. Por eso es que acá, por eso se hace una prueba de test field, lo que les explicaba. Se divide ya. en 4 celdas justamente, se ponen como platillos acá y empiezan los rodillos, ¿no? En todo lado. Empezamos a medir los asentamientos justamente en todo. Hasta acá 2 ciclos, ya pasa. Luego la siguiente prueba, 2 celdas, ¿cuánto? Luego acá, los de 19 toneladas nos dieron que con 6 ciclos, o sea, hasta aquí nomás, podíamos compactar. Sin embargo, como no todos operan de la misma manera y el rodillo no es uniforme, digamos, en toda la capa, Claro. el peso, justamente, ¿qué hacía? Que el material se cuarte. Empezábamos a ver este tema. Cuando era más de 8 ciclos. Sí, correcto. O hasta los 6 también se corteaba. También se cuarteaba. Entonces se quedó en relave grueso, justamente rodillos de 12 toneladas y en desmonte, sí, desmonte de mina de 19 toneladas. Esos son los... Prácticamente relavera, desmonteras. Correcto. ¿Y esto en qué base se hace? En el test field, justamente, ¿no? En las pruebas de La vacío. prueba. Y ese es todo el soporte que le damos a calidad. Pero como le digo, esto va, si se da cuenta, amarrado de la descarga de los sander. Por eso es que nosotros muestreamos fit, los 2 sander. O sea, nuestro esquema en realidad es así, ¿no? Fit, under 1, under 2 y de acá también con su respectivo, over 1, over 2, ¿no? Acá también vemos cuánto retenía la malla 200, como le digo que estábamos en menos de 25%, y acá, si vuelta pasante en la malla 200, deberíamos retener la malla 200, perdón, entre mínimo 75% hasta 93, 95%. Pero esto no nos importa mucho porque esto también va al vaso. Como control sí, porque nos va a permitir ver en cuánto tiempo también va a sedimentar y ir generando la playa. Para el tema de la conformación nos importan más los under, ¿no? Los under. Si en caso superaran el 25%, hay que ver, ¿no? A veces el tema de los apex o a veces también planta no tiene mucha carga, digamos, entonces se para un hidrociclón, solo se trabaja con uno. Pero para esto siempre tenemos que estar dándole el soporte, por eso es que este muestreo es diario, ¿no? Básico. Básico. Y de ahí siempre también, de acuerdo al recrecimiento, monitoreamos nuestros inclinómetros, nuestros piezómetros y vemos el tema del encroche. ¿Por qué? Porque a veces esto, ¿qué pasa en geotecnia? Acá en el pie normal, pero cuando estamos ya por aquí, los encroches son mayores. Entonces, a veces, ¿qué ha pasado una vez? Que este encroche, al cortar, claro, no lo cortan tan vertical, lo cortan con cierto ángulo, pero llegó a medir 14.5 metros el talud. ¿Y cuánto tenía el ángulo? 53 grados de relave y de material suelto. Al compactar esto, empezó a pasar el rodillo y el material se soltó. Y ahí sí hemos tenido que hacer banqueteo. Bueno, demora un poco más, pero como les he dicho, o sea, siempre hay que cuidar el tema de taludes. Sería bueno implementar esto, ¿no? Así tenderlo. Correcto. O sea, que Eso sería como le lo decía, máximo no tenemos todavía las pruebas para poder hacerlo inclinado. Nos han sugerido, nos han dicho que funciona. Sí funciona, funciona. Ya todavía estamos en esas pruebas porque ahorita son horizontales, pero como le digo, hay mucha pérdida y evacuación a través del material al perfilar este tema. Ahí en este método, ¿no? Sí. Nos da mayor precisión en el grado de compactación, en las pruebas, sí. Porque el cono de arena también nosotros lo hacemos en manera horizontal, ¿no? Nuestro hoyo, justamente para el cono de arena, nuestro hoyo más o menos de 14 centímetros hacemos. Profundidad. Sí, 14 centímetros. Diámetro también 14, que hay por ahí, sí. ¿No? 14, 15, ¿no? 14, 15 también. Y ahí ya vamos viendo justamente con el cono, cuánto, con nuestro cono, ya, bueno, todo el tema de la
de la arena, ¿no? Justamente cuánto cae, cuánto calibra. ¿Y el diámetro de reemplazo por agua cuánto es? El diámetro es 1.5 por 1.5 es. Hay cuadrado y circular, pero en nuestro caso hacemos circular, ¿no? Pero en el circular que he tomado la foto, ¿cuánto sería? ¿Sería 50 centímetros? ¿O 60? Más Ese no. es el otro aro, ese es 1 metro. Ah, ese es 1 metro. Sí, es como es El más pequeño. posterior. El más pequeño. Ah, Sí, muy la bien. misma metodología. Pues, ¿no? Calibramos primero el anillo, colocamos luego el plástico. Bueno, pesamos todo el material que extraemos antes de generar el hoyo, ¿no? Ya. Luego colocamos el plástico, empezamos a vaciar el agua y vemos, ¿no? Justamente cuántos baldes de agua o cuánto es el peso del agua que se necesita para justamente tener este grado de compactación. Eso es básicamente. Y el nivel es preciso, el anillo les da un nivel preciso, un volumen exacto. Calibramos, por eso, como le digo, el anillo. Primero colocamos el anillo, Ya. lo anclamos y de ahí vemos cuánto, digamos, es el peso que necesita para que quede nivelado. Luego colocamos el plástico. Primero, extraemos el material, generamos como un hoyo así, como usted lo ha podido ver. Sí, sí, sí. Vemos cuánto peso hay de este material en sí. Con nuestro anillo ya calibrado y anclado, que esté a nivel, colocamos el plástico. El plástico queda justamente anclado por ese anillo. Empezamos a vaciar el agua, ¿no? Vemos cuántos baldes o cuántos litros de agua se necesitan para cubrir este material extraído. De acuerdo a esto, ya se hace el balance justamente. Claro, la comparación de volúmenes y pesos. Uh-huh. Y sale. Pero es preciso, no hay margen de error, no hay mucho margen de error. No. Sí es preciso, porque igual estas muestras también hacemos proctor de desmonte, proctor de relave y también sacamos el tema de la humedad en el horno. Y si queremos una humedad rápida, lo sacamos en este caso en cocina eléctrica. Pero de ahí todo ensayo de reemplazo por agua. De esta muestra extraída del peso del material sacamos al menos unos 150 gramos para poder nosotros pesarlo y ver cuánto ha sido la humedad en laboratorio. Muy bien. Igual vemos si está entre más menos 2, justamente el tema del grado de la humedad. Y eso es, y acá siempre también en nuestros inclinómetros lo que tenemos es darles el soporte de que en el eje central, al generar estas capas, ver si lo más recomendable es quizás, si lo vamos a hacer en varias etapas, cuánto nos vamos a extender en longitud a partir del eje central de la presa, para disminuir justamente acá los esfuerzos, sobre todo horizontales, ¿no? Que se producen del vaso hacia el mismo dique frontal. Es en base a inclinometría, y esto de acá, como le mencionaba, de este inclinómetro tengo movimientos solo superficiales, porque esto estamos a la cota 4500. No es mucho, pero este de acá sí lo tenemos a la cota 4519.95, casi a la altura, cresta, ¿no? Sí. Y este sí me va avisando. Por ejemplo, yo he tenido desplazamientos entre los 22 a los 26 metros, que no son considerables, digamos, en nivel de, digamos, de estabilidad, porque están dentro del rango. Sin embargo, a mí me ayudan a ver si justamente, como le mencionaba, hay movimientos hacia el A positivo, hay movimientos hacia el A negativo, B positivo o B negativo. ¿Por qué? Para darles el soporte. ¿Qué nos pasó aquí? Por ejemplo, cuando reconstruimos solamente esto, que esto de acá de este estribo es con desmonte y esto con desmonte, no tuvimos la flota necesaria todavía. Y solamente empezamos a generar capas de relave. Y esto se nos complicó por el tema de los drenajes, de que justamente como mencionamos, queríamos solamente extender los drenes que venían de los ojos de agua de allá y empezó el agua en este estribo. Al limpiar a nivel de fundación, pero seguir compactando aquí, ¿qué pasó? Generó un vacío acá, ¿no? Y ahí se ha ido, Pateó claro, ha pateado todo el material, ¿no? Empezó mi inclinómetro a presentar desplazamientos así. En las gráficas que van a ver de mis informes van a ver estas de acá. Pero son milimétricas, sin embargo, para mí, yo sí lo analizo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tengo que analizar cuántos milímetros desde mi lectura base se han movido, ¿no? Hemos llegado hasta 39 milímetros. 3.9 centímetros. Ajá. Y está dentro del rango. Claro, sí está dentro del rango, pero igual para mí es una alerta
Justamente, ¿por qué? Porque algo está pasando en este sentido, fue. Como digo, la inclinometría nos dice, ¿no? Si es hacia la cara del talud, que es lo más común que debe pasar, pero superficiales, nomás digamos, no considera, justamente porque estamos en conformación de nuestro dique, ¿no? Claro. Pero en este caso fue en el eje paralelo. ¿Y esto fue a causa de qué? De que habíamos dejado este vacío. Ahora Y ya lo se habrá estábamos corregido. creciendo. Claro, le dimos fuerza a los drenes y empezamos a recrecer. Y esto empezó, ya no, o sea, una vez registrado el desplazamiento en un inclinómetro, ya no es que esto regresa a su forma original, porque la tubería inclinométrica tiene la propiedad de deformarse junto con los empujes producidos en la estructura interna del depósito de relaves, ¿no? Del cuerpo. ¿Qué hace? Simplemente ya crece mínimamente, ¿no? Se mantiene Mínimamente. esa Claro. curva. Sí, la curva se mantiene. Lo ideal es ya mantenerla a partir de esa fecha, porque si yo de acá sigo teniendo esta misma tendencia, tengo que analizar a qué velocidad y a qué aceleración está yendo, ¿no? Y en cuánto tiempo yo voy a llegar a mi límite, digamos, Claro, ¿no? Y eso es lo que no quiero. Por eso yo he evidenciado una vez esto, por si acaso siempre doy otra lectura. ¿Para qué? Para, una, corroborar que el que haya monitoreado, quizás por ahí se le ha corrido una lectura. Pero aparte de eso, más que todo es para ver en cuánto tiempo yo tengo que controlar este desplazamiento. Ese desplazamiento. Correcto. No está pasando ahora. Ahora no está pasando. Nos pasó, como les digo, cuando nos demoramos en este tema de los drenes, pero no porque quisimos, sino porque seguía apareciendo el agua y teníamos que sí o sí captarla. Yo, por mi parte, que empezamos, solamente le dimos fuerza a para generar el contrafuerte ya, ¿no? Y de ahí solamente controlar y ver que la velocidad sea constante y la aceleración sea decreciente. Al controlar esto, ya una vez generado el plano, o sea, siempre voy a presentar mínimo desplazamiento, pero si la velocidad y la aceleración son decrecientes, ya lo tengo controlado. Claro. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora mis inclinómetros me registran, igual lo van a ver ustedes en las gráficas, estas curvas, pero ya no es que se están pateando. Y ahora, y en tus conclusiones, ¿esto en qué mes ha sido? Esto lo va a ver, por ejemplo, una lo va a ver en el mes de noviembre y otra lo va a ver en el mes de junio. ¿De este año? Sí, junio y julio. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que en la conclusión indica que este desplazamiento se ha sido controlado y ha sido por esta... Claro, el tema de por ese trabajo. Ah, bien, ahí yo bien. lo menciono, por las acelerar justamente el tema del que es crecimiento, compactación de ambos estribos con material de desmonte. Muy bien. Eso sí lo tenemos. Y ahí lo van a poder ver las gráficas también. Y eso básicamente, por eso le decía que nosotros en geotecnia estamos siempre amarrados. Hidrociclones, manejo todo de relaves, control de taludes, movimientos superficiales, movimientos internos y ver el tema de laboratorio de mecánica de suelos. Permanente, diario. Permanente. Pan de cada día. Diario, porque capas tenemos que sacar diario en recrecimiento. Y esto también, porque para controlar que el material que estamos, digamos, clasificando sea el adecuado para el recrecimiento. Claro. En caso contrario, tenemos que conversar con operaciones planta, ver qué está pasando y cambiar, ¿no? A veces ellos tienen problemas también en sus sistemas de bombas y demás. Listo, ingeniero, excelente.